Bueno chicos, como les decía, vamos a comenzar un nuevo tema. Hoy lo que vamos a ver es la acción de la radiación sobre el crecimiento y el desarrollo de los vegetales. Bien, lo primero que vamos a comenzar viendo es radiación. ¿Qué entienden ustedes por radiación? ¿Qué es la radiación? La influencia de los rayos de sol hacia dónde? Hacia la Tierra, exactamente. Un concepto clave de radiación, justamente, como decía la compañera, son ondas electromagnéticas generadas del espacio que son transmitidas hacia la superficie terrestre. Entonces también se la puede definir como la emisión y la propagación de esta energía que se transmite a través de la radiación solar y que es absorbida, en este caso también, por las plantas, que es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué es importante eso? Ese es el concepto clave de radiación. Para definir la radiación también debemos saber lo siguiente. Podemos decir que la radiación, como dijimos, emitida y que se propaga a la superficie terrestre, puede ser directa o en forma de radiación difusa. Directa, radiación directa, lo vamos a hacer con un ejemplo clave. ¿Sí? ¿Es por dentro con esta dirección? Sí. Sí o sí tiene que ser ahora, así no cortamos. ¿Puede ser el recreo también? El recreo para no cortar. Bueno, la importancia en este caso de la radiación directa, vamos a hacer un clave ejemplo. Supongamos, aquí tenemos la base, que es el suelo, la superficie terrestre. ¿Qué encontramos allí? Planta. ¿Qué más? Animales, suelo, vegetación, ¿no es cierto? Bueno, eso es importante. Para dar un clave ejemplo, la radiación directa es la radiación de ¿qué dijimos? A través de ondas electromagnéticas, exactamente, que van. Ese también vamos a aclarar. Tenemos este tipo de radiación. UV, luz visible y infrarrojo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que saber en este caso? La radiación, la que más nos interesa estudiar a nosotros, es la luz visible, la radiación que se transmite en forma de luz visible. Esta va, como dijimos, desde los 0,4 micrones hasta los 0,7. ¿Qué significa esto? Que este rango de luz visible, como bien lo dijimos,
es la luz que nosotros vemos, que son colores. Entonces es la radiación que va a reflejar en una superficie y que se va a reflejar a través del color. Por eso se llama luz visible. Y esta es el mayor porcentaje de esta radiación, como dijimos, es la que van a necesitar las plantas para realizar todo su proceso vital. Entonces, dijimos radiación directa cuando los rayos incidentes van directamente hacia la superficie terrestre, ¿no es cierto? Y en la superficie terrestre tenemos plantas, animales, estamos nosotros, el suelo también. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Es una radiación directa porque a través de esa energía transmitida que incide sobre la superficie va directamente. Y a través de esto podemos decir que el ángulo es perpendicular, ¿no es cierto? Eso es clave, porque tenemos que saber que el ángulo de elevación del Sol con respecto a la Tierra influye mucho en lo que es, en este caso, la absorción por las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más perpendicular sea, es decir, más perpendicular sea la radiación directa hacia la superficie terrestre, en este caso directa y absorbida por plantas, mayor es la concentración, en este caso, de radiación que absorbe la planta. En este caso, supongamos que tenemos el Sol en otro ángulo, es decir, dijimos bien, esta es la superficie terrestre, ¿no es cierto? Supongamos la base. El ángulo de elevación no da directamente, no es perpendicular, por lo tanto, aquí sabemos que va a tomar mayor porcentaje de la cobertura, por lo tanto la radiación va a ser menor, la que va a absorber el planeta. Entonces, eso es un claro ejemplo. En cuanto a la radiación difusa, nosotros habíamos hablado sobre atmósfera, ¿no es cierto? ¿Qué había en la atmósfera? ¿Qué dijimos? Partículas, esas partículas eran gases, ¿no es cierto? Entonces, todos estos gases se van a encontrar dispersos. Por ejemplo, la nube estaba compuesta por gases, ¿no es cierto? Se van a encontrar dispersos en la atmósfera. Decimos que la radiación es difusa cuando los rayos incidentes se topan con partículas o moléculas de algún tipo de gases, polvo y demás, y estas partículas van a absorber parte de esa radiación y parte la van a reflejar. Entonces no va a ser directa la radiación que va a incidir a la superficie terrestre. Por lo tanto, se dice que es radiación difusa porque los rayos incidentes puede que lleguen de alguna manera cuando la absorben a la radiación y se reflejen, es decir, se vuelvan a emitir hacia la superficie terrestre, pero va a ser en menor proporción, porque no va a ser directamente. Por eso se dice radiación difusa. Es decir, que esa radiación se va a difuminar, porque estas partículas la van a reflejar, es decir, van a funcionar como espejo. Eso es lo que significa. Otro concepto muy importante, bueno, ya vimos, radiación directa y radiación difusa. Tenemos que saber también, habíamos hablado, aclaración, este tipo de emisión de energía, en este caso, en forma de radiación solar, se va a dar en un momento dado. Ahora vamos a ver en todo el día. Eso es un momento dado. Luego, otro gran procedimiento que va a ocurrir. Nosotros vimos lo que era rotación, ¿no es cierto? ¿Qué era la rotación? Rotación sobre su propio eje, ¿verdad? ¿Y qué generaba eso? El día y la noche, ahí está. Entonces, todo el día, la radiación, viéndolo también desde el mismo ejemplo, digamos, de nuevo, esta es la base, ¿no es cierto? Agarremos como base, lo hagamos acá.
nuevo el mismo ejemplo. Esto va a ser, recuerden, esto es un momento dado y este ejemplo va a ser en todo el día. Estamos hablando de radiación. Seguimos el tema. Entonces, ¿qué decimos en este caso? Hay radiación, pero ¿cómo es la radiación con respecto al día? ¿Desde cuándo hasta qué momento? ¿Desde qué momento hasta qué momento del día? Desde que amanece hasta que anochece. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se lo puede tomar de dos maneras. Son dos conceptos diferentes. Uno es la heliofanía. La heliofanía son las horas, la cantidad de horas de luz que va a recibir la superficie terrestre desde el Sol, en este caso la luz solar, se encuentra por sobre del horizonte. ¿Qué decir el horizonte? Significa cuando ya está amaneciendo, cuando la luz del Sol está completamente reflejando hacia la superficie terrestre, ¿no es cierto? Entonces, este concepto de heliofanía, tengan en cuenta, son la cantidad de horas de luz que recibe la superficie terrestre con respecto de estar sobre el horizonte, ¿no es cierto? Es decir, se toma en cuenta desde el ángulo sobre el horizonte. Otro concepto muy importante, aparte de heliofanía, es el fotoperiodo. ¿Escucharon hablar del fotoperiodo? ¿Escucharon hablar? ¿Alguno? ¿No? El fotoperiodo, en este caso, hablamos de ángulo de elevación, el ejemplo anterior. Entonces vamos a decir en este caso, si tenemos un ángulo de elevación de 6 grados con respecto al horizonte, por debajo del horizonte, ¿qué se les ocurre que sea eso? ¿De noche, de día? ¿O qué? Cuando el sol está 6 grados debajo del horizonte, es decir, cuando no está todavía de día. ¿Es de noche para ustedes? En realidad, esto se le llama crepúsculo. Cuando se ve naranja, no sé si ustedes, cuando amanece se ve naranja, cuando el sol todavía no está iluminando de todo, ese trayecto, es decir, ese límite de tiempo, se llama crepúsculo. Eso se da el crepúsculo de amanecer y el de anochecer, ¿no es cierto? Se da cuando amanece y cuando está anocheciendo. Se da en diferente. Entonces, ¿qué decimos? El fotoperiodo, ¿qué va a ser? El fotoperiodo va a ser la cantidad de horas de luz que recibe la superficie terrestre más los crepúsculos. Se van a sumar. Es decir, la cantidad de horas de luz que recibe la radiación, que recibe la superficie terrestre con respecto a la radiación, más los crepúsculos, eso se llama fotoperiodo. ¿Entendieron la diferencia? Perfecto. Habiendo dicho esto, recuerden, como les dije, a este ejemplo lo vamos a ver en un momento dado, ¿no es cierto? Y esto va a ser durante todo el día. Entonces tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso, no lo olviden. Bien. Luego, siguiendo con el tema, la importancia que tiene esto es saber, como dijimos, la luz visible y el tema de la cantidad de la duración de horas de luz en un momento dado y durante todo el día va a ser necesario para el crecimiento y el desarrollo vegetal. ¿Por qué es eso? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan? Exactamente, para realizar la fotosíntesis.
Ahora vamos a definir, como bien dijimos, estos conceptos muy importantes sobre crecimiento y desarrollo vegetal. El crecimiento y desarrollo, ¿piensan que es lo mismo o hay una diferencia de planta? Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es crecimiento por ustedes? El tamaño de la planta. Tiene que ver con el tamaño. Y el desarrollo, Con las etapas que van. exactamente, muy bien. El crecimiento no es nada más y nada menos que un incremento en volumen, es decir, en un alargamiento o en masa, en este caso, como volumen de crecimiento de la planta, ¿no es cierto? Es decir, es un incremento cualitativo, es decir, que se mide en cantidad. Puede ser, en el caso de las plantas leñosas, tal metro de altura. En el caso del diámetro de las plantas leñosas también se puede medir la circunferencia y se toma en cuenta el diámetro de ese árbol. Entonces, eso es el crecimiento, es un incremento en cantidad de la masa de la cobertura vegetal, en este caso, ya sea un árbol, también se puede medir en arbustos. Va a depender de lo que estemos estudiando. Y en el caso del desarrollo vegetal, tenemos fases. En el desarrollo vegetal, para definirlo como desarrollo vegetal, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como dijo la compañera, el desarrollo vegetal era en etapas, exactamente. Es decir, son fases. La fase de inicio, tenemos a la fase de inicio o inicial, la fase media y la fase final. Entonces, como definición de desarrollo vegetal, lo que podemos decir es que es el cambio, son los cambios que se producen en las plantas o en los vegetales y que se dan en fase. La fase inicial hace referencia, por ejemplo, a la germinación o la brotación de alguna planta. Eso tomamos como ejemplo de la fase inicial, ¿no es cierto? Luego tenemos la fase media. ¿Qué creen que es la fase media? ¿En qué momento se da? ¿En qué cambio de la planta? En términos generales, ¿qué puede ser? No, todavía no. ¿Cómo era el primero? La fase inicial se da con la rotación, incluso con la germinación, que podemos tomar primero, obviamente, esos términos como fase inicial. Exactamente, el inicio, el cambio, el desarrollo desde que es semilla hasta que germina. Ese es el primer cambio. Entonces es la fase inicial. La fase media se da cuando el árbol ya está desarrollado, es decir, estamos tomando como ejemplo un árbol leñoso, en este caso de gran anillo, tomando como ejemplo en este caso. La fase media es cuando ese árbol ya se encuentra en desarrollo, es decir, que ya ha producido yemas axilares, yemas basales, ya ha producido todos los procesos fisiológicos que tiene la planta y se ha dado, se la puede considerar como una planta adulta. Ya con los pies, Claro. con los pies de los cotidianos. No, todo ese proceso se lo toma también como fase inicial, no es solamente un cambio, pueden ocurrir varios cambios principales. La fase media es cuando el árbol ya se desarrolló, es decir, ya tiene hojas, ya tiene ramas, grandes ramas y demás. Esa es la fase media. Y la fase final se puede definir, o lo podemos tomar como ejemplo, cuando el árbol ya ha fructificado, es decir, cuando ya florece también y fructifica luego de la floración. Que esa sería la fase final. Luego de esto los frutos van a caer de forma natural y bueno, van a dispersar sus semillas y demás, volver a ocurrir la germinación. Ese es el proceso de desarrollo vegetal, tengan en cuenta. Y tengan en cuenta la diferencia. Es muy importante saber esto porque
vamos a conocer de qué manera se ha desarrollado la planta. Es decir, que es importante definirlo en etapas. Bien. ¿Qué más me pueden decir ustedes? ¿Qué piensan sobre el desarrollo vegetal? ¿Por qué será eso? ¿En base a qué? ¿Qué hablamos? Relacionen todo lo que vimos acá. En el caso, la fase 1 sería como por medio de la temperatura, se calienta gracias al rayo del sol para que Claro. se active el. Claro. ¿Y ese proceso cómo lo llamamos? Ese es el proceso inicial, creo. Fotosíntesis, ¿no? Gracias. ¿Qué era la fotosíntesis? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno se acuerda qué era la fotosíntesis? Energía que la planta absorbe para que pueda crecer. Es por el cual, digamos, la planta absorbe la energía del sol para Bien, la fotosíntesis es un proceso biológico fundamental que realizan las plantas, las algas y otros organismos como bacterias también, que son fotosintéticas. Tengan en cuenta esto y anótenlo, es muy importante. ¿Qué va a pasar? Este proceso biológico, como dijimos, que es fundamental y que lo realizan las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas, van a absorber energía en forma de luz solar, como dijimos, y ¿qué va a producir? Como dijo la compañera, su alimento, ¿no es cierto? Glucosa, en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso? ¿Qué pasa si no ocurre la fotosíntesis? Y la planta va a Claro, exactamente. Exactamente. Y otra cosa muy importante, nosotros, por ejemplo, no realizamos fotosíntesis. Nosotros nos alimentamos de otros organismos. En cambio, las plantas no pueden alimentarse de otros. Tienen que generar su propio, o producir su propio alimento. ¿No es cierto? Por eso, las plantas, como dijimos, algas y otras bacterias fotosintéticas, van a realizar la fotosíntesis de esa manera. Ese es un concepto clave que tienen que tener en cuenta. Es muy importante porque gracias a eso se va a dar el trabajo. Comenzando con la fase inicial. Y eso va a poner gracias a la formación. Otra cosa muy importante para acotar en este caso, hablando de fotosíntesis, de crecimiento y desarrollo vegetal. A la fotosíntesis la podemos también describir mediante una ecuación, la ecuación de la fotosíntesis. ¿Ustedes vieron química biológica? En biología biológica. Bien. Bueno, en química biológica seguramente, no sé si tienen eso. Bueno, ahí lo van a ver mucho más en profundidad. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora no vamos a ver toda la ecuación en sí, sino que vamos a decir o a formar cómo será esa ecuación de manera general. Tenemos bien. Recordamos ¿cómo creen que es la ecuación de la fotosíntesis? Estaba compuesto por 6 dióxido de carbono. No vamos a decir ahora la Bueno, fórmula. dióxido de carbono. Exactamente. Dióxido de carbono. Agua. Y agua.
dióxido de carbono más agua. ¿Y qué va a pasar aquí? Tengan en cuenta, esta es la planta, ¿no es cierto? Aquí está la radiación. Incide sobre la planta el cobre. La planta, entonces, ¿esto qué significa? ¿Se absorbe esto o se produce? Se absorbe, ¿no es cierto? La planta va a absorber dióxido de carbono atmosférico y agua mediante las raíces. Y a través de la radiación solar incidente, esa energía que dijimos que la radiación era una energía, se emitía y se propagaba, ¿no es cierto? Va a ser absorbida por la planta para formar ¿qué? Glucosa y se va a liberar oxígeno. Entonces, esa en simples palabras es la ecuación de la fotosíntesis. ¿Qué podemos decir también aquí? Algo muy importante a tener en cuenta. ¿Quién absorbe esa radiación? ¿Por dónde creen? Hablando de la fotosíntesis. Respiración celular es otra cosa. También la hace la planta, pero ahora estamos hablando de fotosíntesis. El cloroplastos, exactamente. ¿Qué parte del cloroplastos? Los cloroplastos, ¿vieron células, no? Células mentales. Está compuesto por el cloroplasto está compuesto por tilacoides. Algo de graficar. Vamos a mostrar el cloroplasto. Son como monedas que se encuentran apiladas, que se llaman tilacoides, los cuales dentro de los mismos tenemos también, dentro de los blastos, tenemos los estomas, ¿no es cierto? Son los estomas por donde va a realizar, son los poros que se encuentran en contacto dentro de la hoja y demás, que van a realizar en este caso. Por donde la planta va a transpirar, ¿no es cierto? Y la hablamos casi, cuando hablamos de precipitación dijimos que ocurría la evapotranspiración, es decir, que la planta transpiraba, ¿no es cierto? Bien, eso lo hace todo. En el caso de los tilacoides, es donde va a ocurrir el proceso de fotosíntesis, es decir, de los cloroplastos, en este caso, compuestos por tilacoides. Van a incidir generalmente donde encontramos los cloroplastos en la hoja, ¿no es cierto? También el tallo verde, la estructura de la planta. Pero la importancia es, no sé si conocen la pigmentación que llaman de la clorofila. La clorofila es un pigmento que le da el color verde rojo. Y es el que justamente va a captar a través, con ayuda en este caso de la radiación, que va a incidir y que va a absorber la planta, ¿no es cierto? Y eso va a dar lugar al comienzo de la fotosíntesis, que es muy importante. Por eso nos centramos aquí. Es muy importante tener en cuenta eso. Otra cosa importante para describir también, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho sobre la radiación con respecto a la fotosíntesis? ¿Por qué es importante para el desarrollo del segundo doctorado? ¿Qué hablamos? Para que se realice el proceso y de esta forma se obtiene el alimento de la planta, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro producto? El oxígeno. ¿Y qué pasa si no hay oxígeno? No hay vida, ¿cierto? Exactamente. Por eso es muy importante tener en cuenta que este proceso, mientras mayor sea, mientras mayor vegetación haya, mayor fotosíntesis, por lo tanto,
mayor oxígeno, atmosférico. Bien, pueden salir si quieren. ¿Hasta qué hora tiene el recreo? Bueno. A ver.